Hola chicas y chicos de séptimo básico. Les habla su profesor Javier Bastías, el profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo, como siempre, espero que sinceramente se encuentren muy bien, seguros y protegidos en sus hogares, junto a sus familias, que no tengan ninguna novedad respecto a lo que pasa en el país, ¿verdad? Y también desde ya los invito y los felicito por el constante empeño y fuerza que han tenido para llevar a cabo este proceso de aprendizaje tan distinto de como estamos acostumbrados a hacerlo para ustedes y para los profesores. Así que harto ánimo y felicitaciones nuevamente por el constante trabajo que han realizado. ¿Ya? Así que arriba el ánimo constante y siempre. El día de hoy nos encontramos aquí en este videíto para llevar a cabo la explicación del material de aprendizaje número 6. Esta presentación de PowerPoint, ¿cierto? Este PPT lo van a tener ustedes y va a estar, ¿cierto? También explicado en la plataforma de YouTube. Pero este PPT que van a tener ustedes va a estar desarrollado en base a una presentación interactiva en la plataforma Genially que la vamos a trabajar en un segundito, ¿ya? El día de hoy, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre el objetivo de explicar la aparición y la formación de las primeras civilizaciones, ¿cierto? Que se formaron de estados organizados y el ejercicio del poder que estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a las ciudades, la estratificación social, las formas de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. En pocas palabras, chicas y chicos, estos elementos que ustedes ven aquí en este objetivo son lo que comparten o tienen en común todas estas civilizaciones. Es por esa razón que estamos trabajando hoy en día, ahora en este momento, con estas civilizaciones. Principalmente la civilización mesopotámica y la egipcia, que son las más antiguas, y esta clase va a estar enfocada en la egipcia, en la civilización india y en la civilización china. Y estas cuatro civilizaciones que van a ser una de las más antiguas y posteriormente Grecia y Roma van a ser fundamental para entender por qué las sociedades humanas son de esta forma o de dónde provienen los principales elementos constitutivos de los grupos humanos. Por ejemplo, vivir en sociedad, tener un sistema político, tener un culto religioso, entre otros elementos que son únicos que los aportan las primeras civilizaciones. Bien, esta presentación que ustedes la van a ver acá, ¿cierto? Donde la van a poder después ver con tranquilidad y llevar a cabo en sus hogares, va a tener una parte donde dice presentación Genially. Ustedes van a tener que realizar, ¿cierto? Un clic en esta página, en este enlace, que los va a dirigir a la presentación propiamente tal que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes le van a hacer el clic y los va a redirigir a exactamente esta página interactiva. La civilización egipcia. Hoy vamos a trabajar en torno, como les comentaba, a esta presentación, que es una sola imagen, es una imagen representativa de Egipto y es una representación, ¿cierto? Una imagen interactiva donde pueden ver que existen varios viñetas, ¿cierto? Elementos que están ahí parpadeando. Usted va a tener que pescar, ¿cierto? El puntero, el mouse y pasar por sobre estos elementos y les va a aparecer información relevante a lo que estamos trabajando hoy en esta clase, que es la civilización egipcia. ¿Perfecto? Vamos a ver que existe o que hay una gran cantidad de elementos que aparecen en esta presentación que ustedes van a tener que, vamos a desarrollar algunas en este videíto, en esta presentación, pero que usted tiene la misión, ¿cierto?, de estudiarlas con detalle, ojalá e idealmente, se los recomiendo anotar las principales ideas. Esto es una clase llevada, esto es más de una clase llevada a una sola imagen interactiva, donde usted aquí tiene mucha información, muchos puntos importantes que tiene que empezar a hacer suyo. Muy bien. Primero que todo, como les comentaba, la razón por qué estamos estudiando esto. Recordar que hemos trabajado en el proceso evolutivo del homínido al primer ser humano,
¿cierto? Al ser humano actual, al Homo sapiens. Y este ser humano, cuando ya logra alcanzar este máximo nivel de complejidad, comienza a agruparse en grupos humanos mucho más grandes, que dan inicio o nacimiento a las ciudades. Y estas ciudades se van complejizando, creciendo, adaptándose y se van a transformar finalmente en grandes civilizaciones. Como les comentaba con anterioridad, las civilizaciones principales o más antiguas que trabajamos en este curso es la civilización egipcia, la civilización mesopotámica, la civilización india y la civilización china. Se trabaja en torno a esas cuatro y posteriormente se trabaja en base, y vamos a ver, en Grecia y Roma. ¿Por qué estas civilizaciones? Porque estas civilizaciones comparten elementos que son muy similares, obviamente lo llevan a cabo de distinta forma, pero son muy similares, como por ejemplo la organización social, la organización política, administrativa, esta pirámide social que ustedes están acostumbrados a ver, se explica, se explica por la forma en cómo ellos deciden organizarse. Las primeras civilizaciones, la política, como les comentaba, la distribución económica, las actividades económicas de estos grupos giran en torno a los mismos elementos. Por lo tanto, vamos a ver que comparten bastantes elementos. Primero que todo, y para recordar y reforzar algunos contenidos importantísimos, recordar que el neolítico, ¿cierto? La revolución neolítica se basa en el descubrimiento y dominio de la agricultura y la ganadería, elementos que permiten a la gente por primera vez tener alimento en exceso y más tiempo, porque ahora van a tener el cultivo muy cercano, en un lugar controlado, lo mismo que la ganadería, por lo tanto la búsqueda de alimento no va a ser una actividad que denote semanas, como lo hacían antiguamente los cazadores, sino que ahora van a tener todo a la disposición. Y eso mismo va a hacer que las actividades se empiecen a diversificar, que las actividades económicas, sociales de las personas se vuelvan más variadas y que finalmente la gente pueda vivir en un solo lugar transformándose en sedentarios y dejando, cierto, de ser nómades buscando sus alimentos para poder sobrevivir. Por primera vez la gente va a pensar en su futuro. Por primera vez la gente no va a vivir el día a día. Tengo que ir a cazar para poder sobrevivir, sino que ahora la gente va a empezar a prosperar en un territorio. Y estos mismos territorios, estos mismos grupos de gente, van a ser los que se van a transformar, van a consolidarse, se van a reforzar y se van a transformar en civilizaciones, que van a empezar a descubrir nuevos elementos, que van a trabajar con nuevos elementos, como por ejemplo la organización social, el ejército, la tecnificación del sistema económico, la medicina, la astrología, la construcción, entre otros elementos. Bien, chicas y chicos, vamos a ver por lo tanto acá algunos elementos sobre la civilización egipcia. Primero que todo quiero ver que sepan ubicarla geográficamente. La civilización egipcia se encuentra en el continente africano específicamente, ¿cierto? Aquí en el continente africano, donde culmina prácticamente el mar Mediterráneo. Y si se dan cuenta, este elemento es fundamental, que yo se los decía el otro día en la presentación, en el video, perdón, en la clase online que tuvimos, y que lo vamos a reforzar en la siguiente clase online, es que aquí, si se dan cuenta, es un continente muy desértico. El continente egipcio, o sea, perdón, el continente africano es el continente más seco, ¿ya? De todos los continentes del mundo. Por lo tanto, vamos a ver aquí que esta porque es muy grande, uno de los ríos más grandes también, el río Nilo, si se dan cuenta, toda esa linecita azul, atraviesa a Egipto, atraviesa varios países en realidad hoy en día, y que gracias a ese río es que puede entenderse la lógica de que pueda existir vida. Entre medio de un desierto, sin agua, prácticamente ningún ser vivo puede vivir, menos el ser humano, que es un ser vivo no adaptable a esas condiciones. Por lo tanto, vamos a ver que el río va a ser fundamental para la vida en la civilización egipcia. ¿Qué río? El río Nilo.
Y como podemos ver aquí, la importancia del río Nilo, ¿cierto? Egipto, la civilización egipcia, nace en medio o está rodeado por un gran desierto y solo la existencia del río Nilo explica este surgimiento de una sociedad. Y como podemos ver aquí, el río Nilo nutre gran parte de lo que es la civilización egipcia. Ya es fundamental entender aquello. Vamos a poder ver varios elementos, chicos, de los egipcios, de la civilización egipcia en esta presentación, y nos vamos a tener, por ejemplo, en esto que los grupos egipcios, los primeros, eran, como ustedes ya saben, nómades. ¿Qué quiere decir esto? Que se movían constantemente, tenían que buscar sus alimentos y por lo tanto no vivían en un solo lugar. Todas las primaveras, los egipcios montaban sus campamentos a orillas del río Nilo. Ellos se movían, los primeros grupos egipcios se movían y en las primaveras llegaban a la ribera del río Nilo y vieron allí que durante todo el año se vivía bien y empezaron a construir casas. Se dieron cuenta que ahí había buena vida porque estaba el río, porque había agua, porque había territorios aptos para la cosecha, por lo tanto empezaron a quedarse y a construir sus casas ahí. Pasando los años, estas casas se agruparon en ciudades y estas ciudades fueron haciéndose cada vez más grandes y pasaron a llamarse estados. Y estos estados finalmente se empiezan a unir y se transforma en lo que se conoce como una gran civilización. Otro elemento que también podríamos ver que es importante de la civilización egipcia es la religión que poseían, ¿cierto? O la creencia. Son una de las primeras civilizaciones que se enfocan principalmente en la vida después de la muerte. Como los egipcios creían que la vida después de la muerte, como creían en eso, enterraban a sus muertos en tumbas. Los egipcios envolvían en vendas a los muertos para conservarlos en buen estado y este proceso se llamaba momificación. Las tumbas también, ¿cierto?, eran tan importantes como los templos, que después vamos a ver. Los egipcios mezclaron el conocimiento, ¿cierto?, o sea, la religiosidad en la vida después de la muerte con el arte de la momificación, que es un avance científico de la medicina importantísimo. Ellos aprendieron de la anatomía del cuerpo humano, aprendieron a conservarlo de tal forma que hasta el día de hoy se encuentran momias intactas, se encuentran cuerpos preservados hace más de 3.000 años, ¿ya? Hace más de 5.000 años de antigüedad. Por lo tanto, es importante entender que los avances de la medicina y mezclados con estos ritos ceremoniales religiosos son fundamentales. Uno de los sarcófagos son los fénetros, ¿cierto?, que utilizaban principalmente los faraones, que es la cúspide social de los egipcios, en donde, ¿cierto?, se alojaban joyas, alimentos para que cuando despertaran la otra vida tuvieran esos elementos presentes. La medicina, como les comentaba, ¿cierto?, el arte de la momificación, las escuelas de medicina de estos personajes era fundamental de los egipcios porque ahí se perfeccionó de forma muy profunda la tecnología, ¿cierto?, médica principalmente. El faraón, como yo les comentaba, era el representante de la tierra, de los dioses en la tierra, era el dueño de absolutamente todo, de todo Egipto, de las personas, de los territorios, de las construcciones, de todo. Y algunas funciones obviamente en realidad como era todo, también era dictar las leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa porque también era un sumo sacerdote, se encargaba de la justicia y distribuía la comida en el pueblo. Por lo tanto, la figura del faraón va a ser importantísima, va a ser fundamental en la vida de los egipcios. Bueno, chicos, también vamos a tener presente en esta imagen interactiva varios puntos importantes como la economía, como la música, la arquitectura, la organización social, política, que ustedes tienen la tarea y la misión ahora de revisarlos, sacar apuntes importantes porque es mucha información, muy útil, y la vamos a debatir y a trabajar
y a retroalimentar en la siguiente clase online que tendremos prontamente. Desde ya, chicos, me despido muy cariñosamente, les mando un muy fuerte abrazo de parte del profesor Javier, espero verlos muy pronto y que todos estemos siempre sanos constantemente.